Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en esta catequesis sobre el numeral 1076. 1076 del diario espiritual de Sor Faustina. Allí Sor Faustina escribe así lo que el Señor mismo le está diciendo. Atención, porque todo este numeral 1076 es Jesús que le habla a Sor Faustina y le dice así: escribe, todo lo que existe está encerrado en las entrañas de mi misericordia, más profundamente que un niño en el seno de la madre. Cuán dolorosamente me hiere la desconfianza en mi bondad. Los pecados de desconfianza son los que me hieren más penosamente. Este es todo el numeral 1076, que por supuesto uno lo termina de comprender a la luz del contexto en el cual está escrito. Sor Faustina está escribiendo esto el 4 de abril de 1937, que era la fiesta de la Divina Misericordia entonces, además que solamente lo sabía ella, el padre Sopochko y dos hermanas más, con suerte, las superioras de Sor Faustina, pero sin embargo la única que realmente estaba interesada y deseosa de esta fiesta y conociendo lo que Dios quería en ese día era Sor Faustina. Bueno, Sor Faustina entonces va a escribir a partir del numeral 1073 al numeral 1076 todo sobre la fiesta de la misericordia de ese día. Y particularmente los numerales 1074, 1075 y 1076, estos tres numerales contienen pedidos de Jesucristo. Jesús que habla de la fiesta, Jesús que habla de su misericordia, Jesús que habla sobre lo que significa la fiesta de la Divina Misericordia y promesas para aquel que difunde. En el numeral 1074 el Señor habla de la fiesta, hace el pedido de hablar al mundo, le dice a Sor Faustina hablar al mundo de su misericordia. De hecho, de ese numeral tomamos el nombre de todo este proyecto, Habla al Mundo. Del numeral 1075 ya empieza el Señor a decir a aquellos que difundan la devoción a mi misericordia, empieza a hacer un pedido ya no exclusivo a Sor Faustina, sino a todos, a ti y a mí. Y habla ya de la Divina Misericordia, la difusión de la Divina Misericordia como un modo de dar culto, de adorar la misericordia divina, de confiar en ella difundiéndola. Y da promesas maravillosas. Protegeré como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ella juez, sino salvador misericordioso. Todos estos tesoros están revelados entonces en estos tres numerales, 1074, 1075, y aquí en el numeral 1076 va a revelar otros tesoros, realmente maravillosos cuando uno los profundiza. En primer lugar, el Señor le dice a Sor Faustina, escribe. Sí, uno a veces pasa la lectura rápido y dice que escriba, pero el Señor le pide que escriba. Y cuando le dice a Sor Faustina que escriba, le está diciendo que Él quiere que tú lo sepas. Que Sor Faustina lo está escribiendo no para ella, sino para ti, para la humanidad, para nuestros tiempos, para estos tiempos. El Señor quiere que sepamos esto que está Él revelando, particularmente en estos tiempos en los cuales estamos ya con la posibilidad de celebrar la fiesta de la misericordia y todos los frutos y efectos que esta fiesta trae en estos tiempos para los cuales ha sido querida por Dios la Divina Misericordia. Y quiere el Señor entonces que Sor Faustina escriba para que tú también no solamente conozcas lo que el Señor dice, sino que también lo quieras vivir y lo quieras difundir. Segundo aspecto, en este numeral 1076, Sor Faustina escucha del Señor que le dice: todo lo que existe está encerrado en las entrañas de mi misericordia, más profundamente que un niño en el seno de la madre. Todo lo que existe.
todo lo que existe, todo lo que Dios ha creado, tanto en el mundo corporal, es decir, material, como en el mundo espiritual, llámense así los ángeles, todo ha brotado de la misericordia de Dios. En definitiva, todo lo que hay está hecho para el bien. Todo está hecho por alguien que es bueno, que es infinitamente misericordioso. Esto nos habla de todo un modo de ver el mundo. Nosotros vemos el mundo no de acuerdo a un azar de cosas que suceden, casualidades o frutos del empeño humano. No, todo lo que existe ha salido de la misericordia de Dios. Todo viene de un origen bueno. Todo está para un bien más grande. Ahora, incluso el hecho de nosotros constatar que existe el mal nos lleva a pensar qué ha pasado. Y que Dios, que ha hecho todo para bien y todo lo ha hecho bien, sin embargo está el mal. Y ahí vemos fruto de la libertad del ser humano, fruto de la libertad también de los ángeles malvados que han caído. Y como sin embargo Dios ha hecho que incluso en el mal, tanto de los demonios como en el mal de los seres humanos, Dios escriba derecho en los renglones torcidos nuestros, de la maldad humana y de la maldad diabólica. Dios vence este mal de una manera misteriosa y con los tiempos de Él, pero los vence. Todo en definitiva siempre va a terminar mostrando que todo lo que existe es bueno. Todo lo que ha creado Él es bueno, todo lo que hace Él es bueno. Y por lo tanto esto es una convicción de fe muy grande que nos lleva a mirar por encima del mal, el sufrimiento, el dolor, la muerte, a ver que incluso el mal está para despertar en nosotros un bien que no hubiera existido si no hubiera estado ese mal, que Dios no lo quiere pero lo ha permitido para que en ti se suscite un bien. ¿Cuántas veces la solidaridad en nosotros despierta cuando vemos a alguien que nos pide ayuda? Porque carece de algo. Y entonces se genera en nosotros o el mayor de los bienes o también se puede generar un mal. El rechazo, la indiferencia. Pero Dios ha permitido al mal actuar porque sabe que el hombre en su libertad puede dar un acto de amor y de generosidad que lo haga parecer más a Dios. Por su solidaridad, por su caridad. Y así el bien va a vencer al mal, si le dejamos. Entonces, este es un aspecto, de todo ha brotado de las entrañas de la misericordia de Dios. Y el segundo, la palabra misma, entrañas, de misericordia, tiene un aspecto crucial y fundamentalmente bíblico. En las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la misericordia de Dios se manifiesta particularmente con el hecho de las entrañas de misericordia. Fijémonos en el buen samaritano. El buen samaritano, al verlo aquel judío, recordemos que judíos y samaritanos eran enemigos, se detestaban, y a lo contrario a lo que sucede en el Evangelio, un samaritano cuando veía a un judío le daba asco o odio. Sin embargo, era un buen samaritano porque en lugar de esos malos sentimientos, al verlo al judío así, se conmueven sus entrañas. Así dice una buena traducción del Evangelio. Se conmueve interiormente, es la conmoción interior que aquí Sor Faustina ve y en varios numerales escribe como la conmoción de las entrañas de la misericordia. Y entonces el buen samaritano acude con la bondad a sanar y a salvar y a cuidar a aquel que estaba casi en agonía. De la misma manera el padre del hijo pródigo, al ver a su hijo regresar desde la azotea de su casa, porque lo estaba esperando allí, cuando lo ve al hijo, antes de bajar, antes de restablecer la alianza, antes de abrazarlo, se conmueven sus entrañas, dice el Evangelio. Esa sacudida interior de estos dos personajes, el buen samaritano y el padre del hijo pródigo, son revelación divina de lo que hay en Dios en vinculación con nosotros. Las entrañas de misericordia. Y acá Sor Faustina, que ella no sabía esta terminología bíblica, particularmente en el Antiguo Testamento se le llama Rahamim.
pero que en el Nuevo Testamento se ha aplicado en estas figuras bíblicas, el buen samaritano y el padre del hijo pródigo. Entonces, esto es fundamental porque por medio de este rajamín, de estas entrañas de misericordia, esta entraña de amor, que habla de una vinculación filial de padre e hijo, de madre con hijo, es la vinculación que Dios tiene para con nosotros. De hecho, como dice San Pablo, ¿a qué ángel Dios llamó hijo? A ninguno. En cambio a nosotros, por el hecho de ser bautizados, por recibir la redención de Cristo, a nosotros nos llama hijos. Hijos por medio de Jesucristo. Y particularmente es notorio en este numeral 1076, cuando Sor Faustina escucha que el Señor le dice, más profundamente que un niño en el seno de la madre. Es que justamente estas entrañas de misericordia, este interior, estas vísceras, y que algunos llegan a traducir como útero, es decir, entrañas maternas, que se conmueven, que hablan de la vinculación de una madre con el niño. ¿Sí? Esa vinculación única, fascinante, maravillosa, propia de un amor puro. Con esa imagen el Señor quiere mostrarnos una imagen del amor que nos tiene. Y eso es algo teológico, es algo bíblico que Sor Faustina desconocía, y sin embargo acá es una nota clara de la autenticidad de lo que ve de Dios. Más profundamente que un niño en el seno de la madre. Así se define la misericordia. Ese es el abismo de la misericordia. Ese amor que Dios tiene con sus criaturas más débiles y pecadoras que somos nosotros, y que no la tuvo con otra criatura, no la tuvo con los ángeles, aún los más cercanos, aún los más perfectos. No tiene el rajamim, no tiene esta entraña de misericordia, este amor de vinculación como el del niño con la madre. Bueno, esto es lo maravilloso de este numeral y de toda esta revelación que el Señor le está haciendo a Sor Faustina en esa fiesta de la Divina Misericordia el 4 de abril de 1937. Y va a culminar manifestándole a Sor Faustina el peor pecado. ¿Cuál es el peor pecado? El peor pecado es el pensar que el pecado no puede ser perdonado, el no pedir perdón, el no arrepentirse, el no acogerse a la misericordia de Dios, el no contristar el corazón, es decir, pedir encarecidamente a Dios perdón del pecado. Ese es el peor pecado, la desesperación. El pensar que Dios no es tan bueno para perdonar, que nuestro pecado es mayor que su misericordia. Es el pensar que Él no me ama, que Él no me quiere, cuando me acaba de mostrar que Él tiene entrañas de misericordia con el Hijo. Y el mayor pecador, como va a decir en varios numerales, mayor derecho tiene la misericordia de Dios. No para seguir en pecado, sino para volver a la gracia, para convertirse de Él. Y el Señor va a dar nuevamente una imagen. Me hiere la desconfianza en mi bondad. El peor pecado, lo que más hiere al Señor, es la desconfianza en la bondad de Dios, que se puede manifestar en muchas maneras. No pidiendo perdón, no arrepintiéndonos, no pensando, desconfiando que Dios me ame. ¿Cuántas veces ya vivimos o pensamos de tal manera que pensamos que Dios no me ama? O a veces hemos entrado en tal situación de pecado y estamos ahí como diciendo, bueno, ya Dios no me ama. Eso es en definitiva lo que quiere el demonio con el pecado, que pienses eso. Al menos el pecador que está apartado de Dios, pero al menos sostenga que Dios lo ama y que siempre lo está esperando para que al menos como el hijo pródigo en el último momento pida perdón y vuelva a la casa del Padre. Al menos ahí hay esperanza. Hay esperanza. Queridos hermanos, en estos numerales preciosos, 1074 y 1076, el Señor revela tesoros de la Divina Misericordia que valen la pena redescubrir y releer. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.